Que el Señor te bendiga. Hermoso día para servir al Señor. Estamos tan contentos de poder compartir la palabra y poder acercarnos a ella como a un espejo, el cual es necesario. Bien, pero ya sabemos que un espejo simplemente nos ayuda a ver nuestra condición, lo que necesitamos, pero en realidad el espejo no nos limpia. Así que tenemos que tener conciencia de eso. Entonces veamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, otra vez las bienaventuranzas, aquel mensaje del monte donde el Señor subió. Dice que viendo a la multitud subió al monte y bueno, pero empezó a sus discípulos a enseñarles, abriendo la boca, dice que les enseñaba, diciendo: bienaventurados. Gloria al Señor. Bueno, bienaventurados, versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermosa palabra de aliento en este tiempo donde necesitamos muchos de nosotros ser consolados. Quizás te encuentras en situaciones difíciles y necesitas el consuelo del Señor. Pero más que el consuelo por situaciones que pasamos y atravesamos en la vida, que de hecho el Señor está también para eso, la mayor consolación que nosotros necesitamos es la consolación de haber sido perdonados de nuestros pecados. Si es el caso tuyo, que no has experimentado este perdón del Señor, esta gracia del Señor, bueno, es tiempo de que esto suceda, ¿no? Gloria al Señor. Pero dice esta Escritura que son bienaventurados los que lloran. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué de bueno puede haber en el llanto, qué bienaventuranza, qué felicidad habrá en el llanto. Bueno, el llanto, según el Señor, según lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, es un llanto que traerá justamente eso, consolación. Es el llanto del que reconoce su necesidad del Señor. Como leíamos en el primer versículo, los pobres en espíritu son aquellos que tienen la capacidad de llorar por su necesidad, llorar por el pecado, llorar por haberle faltado al Señor. No tanto por la condenación del pecado, no tanto por las consecuencias del pecado, por el dolor que puede causar el pecado, porque claro, trae destrucción, trae muerte, pero más que nada por el hecho de haber ofendido al Señor. Ese es el pecado que todos hemos cometido y cometemos, es ofender al Señor, es lastimar el corazón del Señor con nuestra rebelión, con nuestras actitudes de rechazo al Señor, a esta salvación tan grande. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, dice la Escritura que Él convencerá al mundo de pecado. Y esta es una de las obras magníficas del Espíritu Santo, que es traer convicción a nuestros corazones. No condenación, sino convicción. Es el enemigo, es el diablo el que trae condenación, nos acusa, nos dice lo malo que nosotros somos, pero el Espíritu Santo, cuando obra en nuestros corazones, también nos hace ver lo malo que somos, nos hace ver nuestra condición, pero nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a este dolor por haberle fallado al Señor. Por eso es que son bienaventurados los que lloran, porque son los que vienen con convicción de pecados al Señor, vienen con arrepentimiento, no vienen con soberbia, con autosuficiencia, con autojustificación, con muchos títulos de muchos logros alcanzados, obras de bien que pudiera haber hecho. No, nada de eso. Todo totalmente queda fuera del lugar. Lo que es prioritario en este momento para el que se acerca al Señor, el que sube al monte con el Señor, es aquel que reconoce su necesidad del Señor. Tiene vergüenza por el pecado cometido, tiene vergüenza por la falta cometida, pero más que solamente sentir vergüenza y dolor quizás natural, siente un dolor profundo por haber faltado al Señor. Entonces, en este día tenemos que revisarnos por qué razones que nos acercamos al Señor
a veces con dolor. Es el dolor de aquel que fue descubierto en la maldad y no tiene otra alternativa que llorar porque, bueno, está al desnudo, está descubierto. Pero más bien nosotros deberíamos tener este dolor por la convicción de haberle faltado al Señor. Y esto lo produce solamente el Espíritu Santo. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, es lo que expresa el apóstol en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El espiritual, ¿no? Cuando nosotros hemos conocido al Señor, hemos pasado de ser naturales ahora a ser espirituales. Nosotros ahora tenemos una percepción distinta de la vida, de las cosas de la vida y fundamentalmente del pecado. Ya el pecado no lo vemos como lo veíamos antes, ni siquiera lo tratamos como lo tratábamos antes, porque ahora estamos bajo la obra del Espíritu Santo. Dice en Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor. Esta es la forma de acercarnos al Señor, someternos al Señor, como dice aquí en el apóstol Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios, el reconocimiento del Señor, nos abre la puerta a poder tener autoridad ante la adversidad y ante las manifestaciones del infierno. Y entonces sí, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es como que uno que va al encuentro del otro, ¿no? Eso nos hace pensar también en el hijo pródigo, ¿no? Llegando a él al padre, pero el padre, viéndolo de lejos, dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una actitud de un padre amoroso, de alguien que ama a su hijo y que ve que se viene acercando, y entonces él se acerca a ese hijo. Pero dice más la Escritura: afligíos y lamentad y llorad. Aflicción, lamento y lloro. Eso es lo que se nos demanda de la palabra. Una actitud de recogimiento, una actitud de reconocimiento. Dice que esta aflicción y este lamento puede llevarnos a una desenlace feliz. Gloria al Señor. Dice: afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es la única forma de que nosotros finalmente terminemos con alegría, con gozo verdadero en nuestros corazones. Si nosotros nos acercamos al Señor con lloro, con tristeza, como dice acá, entonces el Señor cumplirá su palabra, lo que nos explica el apóstol aquí en el versículo 10, donde dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el final de esta historia del que se humilla. Es el final de aquel que viene con dolor delante del Señor, viene con convicción, viene con este llanto. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Gloria al Señor. Entonces dice en Jeremías capítulo 31 que el Señor va a cambiar nuestro lloro, nuestro llanto en gozo. Jeremías 31, 13. Jeremías 31, 13, y hay tantas escrituras que pueden certificar esto que promete el Señor a lo largo de toda la palabra del Señor. El Señor nos promete esto: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos, juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor.
Aleluya. Más de una vez el Señor nos promete alegrarnos, cambiar ese llanto en gozo. Pero no habrá un cambio del llanto en gozo si no venimos con ese llanto delante del Señor, con esa convicción de haberle fallado al Señor, con esa convicción de haber faltado a la ley del Señor, a esa ley que ha sido escrita en nuestros corazones. Así que la Escritura más de una vez nos llama a este arrepentimiento que trae este dolor, que trae este llanto y que finalmente nos lleva a ser exaltados por el Señor. El evangelista Juan el Bautista, él predicó del arrepentimiento, dice: arrepentidos. Jesús también predicó del arrepentimiento, lo podemos encontrar en la palabra. También los apóstoles, el mensaje de los apóstoles en la iglesia primitiva era un mensaje de arrepentimiento, era un llamado al arrepentimiento. No era un llamado a venirse a asociar con una iglesia, no era un llamado a venir a buscar alguna bendición especial, algún milagro especial. Era arrepiéntanse, reconozcan su situación, vuélvase al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. También en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis encontramos también este detalle de este llamado a más de una de las iglesias, donde el Señor les llama al arrepentimiento. Aleluya. Y más de una vez en las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras, se nos llama a este arrepentimiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de sentir dolor por lo malo que hemos hecho. Si no conoces al Señor, si no has tenido una experiencia con Dios, este es el día de volvernos a Él. Y si conoces al Señor y te has apartado de Él o le has fallado al Señor, es momento de volvernos al Señor con llanto, con aflicción. Pero si esta actitud está en tu corazón, si te humillas, si me humillo, si nos humillamos delante del Señor, dijo Santiago, Él os exaltará. Él los exaltará. Es seguro, el camino de la humillación es el camino de la exaltación. Así ocurrió con Jesús. Él se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así puede ocurrir con tu vida. Así ocurre con nuestras vidas. El Señor al que se humilla, lo exalta, lo enaltece. Al que se enaltece, el Señor lo humilla. Que el Señor nos ayude a tener esa facultad dada por el Espíritu Santo de llorar delante del Señor y buscar su favor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.